especialista, periodista especializada en datos, en periodismo de datos, que nos va a contar una información muy rica sobre los costos del G20. Bianca, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. Bueno, te cuento. Obviamente hay que imaginarse que para llevar adelante un evento de tal magnitud se requieren muchísimos detalles, como los que vimos recién, el catering, la traducción simultánea, el show del Colón, pero todo esto es un gasto para el gobierno, obviamente. O inversión. O inversión también, como lo llamarían ellos. Totalmente. Bueno, lo que nosotros hicimos desde La Nación Data fue investigar todos los expedientes que se publicaron dentro del portal de compras del gobierno y ahí vimos que había 21 expedientes que sumaban alrededor de 1.800 millones de pesos. Bien. Es probable que esta cifra no sea el gasto total del gobierno y que aún falte encargar varias de las compras. Claro, otros ítems que todavía no están incluidos en estos expedientes. Exacto, porque pensá que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de la Juventud gastaron más de 8.000 millones, entonces estos 1.800 millones quedan bastante bajos. Sí. Pero lo importante es que estos 1.800 millones ya se gastaron. Ya se gastaron. Ahora vienen, ¿qué? Vamos a ver, tenemos unas placas que nos van mostrando los distintos tipos de gastos. 1.000 millones en gastos para la organización, 5 millones, servicios de traducción simultánea, que tanto molestó el presidente Trump, 15 cabinas e intérpretes de por lo menos 14 idiomas. Exacto, todos estos rubros están metidos dentro de una gran contratación que se llama la del Servicio Integral de Organización del Evento, que se adjudicó a 4 empresas distintas, 2 argentinas, una mexicana y una alemana. Y ahí hay, antes de que sigas dándome esos detalles, 7 millones, imprenta y material institucional, pelotas, camisetas, cuadernos, termos, tazas postales, 349.000 pesos, obsequios protocolares con productos regionales. Decías, estos se adjudicaron a 4 empresas. Exacto, todo lo que es con respecto a estos 1.012 millones de compras. Además hay otras, como por ejemplo las de seguridad, todo que sale del presupuesto de Patricia Bullrich. Sí. Ahí se gastó alrededor de 244 millones de pesos. En estas que mencionábamos recién, las empresas, ¿cuáles son? ¿Tenés los nombres? Sí, tengo Oimiacon, Fin S.A., Creatividad y Espectáculos, que es la mexicana, que incluso organizó la cumbre del G20 de 2012 en México, y Bragler, que es la alemana, que estuvo en muchos eventos de cumbres internacionales, es decir, todas tienen que tener más de alrededor de 3 y 5 años de experiencia, no es que son empresas contratadas al azar. ¿Y hubo licitación? ¿Algún tipo de mecanismo? Sí, se trata de una licitación pública y de hecho estas 4 empresas componen una unión transitoria, temporaria obviamente, para la organización del evento. Perfecto, seguimos entonces con más gastos de seguridad, en este caso 244 millones en gastos de seguridad, 72 millones en camiones hidrantes, pistolas tácticas y bloqueadores de teléfonos, 96 millones compra para control de disturbios. Estos son máscaras de gas, guantes de cuero, bastones de 90 centímetros, cascos y 800 escudos de protección. Estos son los gastos del Ministerio de Seguridad, según decías. Exacto. Como vemos, están preparados para cualquier cosa que llegue a pasar, ahí donde está Jerónimo. Se trata específicamente de una contratación que llamó la atención, es esta que recién mencionaste, la de control de disturbios, porque justamente todos los bastones de 90 centímetros de largos, las máscaras de gas, todos esos ítems que son específicamente por si ocurre algún tipo de incidente. Claro, teniendo en cuenta los antecedentes, por ejemplo, del G20 en Hamburgo, que terminó con 400 detenidos, autos quemados en las calles, incidentes muy graves realmente en las calles de Hamburgo. Exacto. Seguimos entonces con más gastos, en este caso en alquiler y comunicación, 17 millones alquiler de los distintos espacios de Costa Salguero, 5 millones servicios de comunicación nacional e internacional, consultoría, prensa y redes sociales. Sí, es llamativo en realidad el alquiler de Costa Salguero porque hay distintos espacios que están subconcesionados, entonces no es que el gobierno hizo una contratación, sino varias que en su conjunto llevan a estos 17 millones. Bien. Y es llamativo una en particular que es la de un hotel que se encuentra ahí cerca de Costa Salguero que se llama Hotel Microtelín, que tiene alrededor de 72 habitaciones dobles y que lo contrataron para las 2 jornadas
justamente para el personal que se queda ahí. Tiene desayuno incluido, wifi, hay muchos tipos de ítems incluidos. Personal de seguridad, imaginamos que tiene que ver con, sí, con lo que en está de realidad, la cumbre. todo lo que son las especificaciones técnicas donde dice quiénes se hospedarán ahí es reservado en este caso, así que no sabemos bien quiénes utilizarán. Pero no es un hotel para un líder presidencial. No, de ninguna manera. Son trabajadores de la cumbre. Sí. ¿Qué otros detalles tenemos, Bianca, en nuestras placas? También está el Servicio de Comunicación Nacional e Internacional, que se contrataron a 2 agencias de comunicación. Este en realidad es destacado porque le daría una mano a todo lo que es la Dirección Nacional de Comunicaciones Internacionales, que depende de la Jefatura de Gabinete. De alguna forma se dieron cuenta que ellos no daban abasto con sus recursos, claro. Entonces decidieron contratar a estas empresas para todo lo que es redes sociales, prensa y para que manejen todos sus contactos con el mundo internacional, justamente con el mundo para presentar a Argentina y su presidencia a nivel global. Así que hasta que no sepamos efectivamente todos los ítems con su monto adjudicado, no podemos llegar a determinar si es un gasto inusitado, inusual para una cumbre como esta, ¿no? Tenemos que esperar todavía que exista más información. Sí, así es. En realidad lo que sí sabemos es que 1.800 millones de pesos ya se gastaron. Ahora bien, faltarían todos los demás que, como decís, llegarían a esa cifra similar de los 140 millones de dólares que ellos estimaban en una primera instancia. Ahora dijeron que quizá iban a ser unas que 20 más austero, así que bueno, veremos en qué queda esta cifra. Bueno, ya esperaremos entonces más detalles, Bianca, para conocer en detalle todos los gastos que está generando una cumbre que tiene muchísimo retorno. Si hay un gasto o inversión, hay mucho retorno en esta cumbre del G20 en términos de acuerdos bilaterales, bueno, y posicionamiento de Argentina en el mundo. Gracias, Bianca. Muchas gracias a vos. Vamos a escuchar qué decía el presidente Mauricio Macri hoy en la apertura de la cumbre del G20. En estos años, los cambios en las circunstancias sociales, políticas y económicas, tanto a nivel global como en nuestros países, han generado un cuestionamiento sobre los mecanismos multilaterales contemporáneos, incluido el G20. Quiero pedirles que actuemos con el mismo sentido de urgencia que en el 2008, porque en un mundo diverso y con multiplicidad de protagonistas, con su propia historia y cultura, la esencia del G20 es promover el diálogo que respete las diferencias e impulsa acciones basadas en intereses compartidos. Esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y al mismo tiempo. Y lo tomamos como un gesto de apoyo y de reconocimiento a la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global, sobre todo después de tantos años de aislamiento. Aquí los líderes nos vemos